Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Montoro y les doy la bienvenida a este programa Cine en Contexto de su canal Cito Cultura. Y bueno, también quiero darles la bienvenida a esta nuestra casa, que es el Museo Casa de León Trotsky, donde hacemos el programa. Y en esta ocasión vamos a hacer un cambio para bien. Estamos en marzo y marzo es el mes de la mujer, el mes femenino, el mes en el que tenemos como hombres que escuchar, que poner atención, que estar muy atentos a todo lo que se dice y por lo mismo vamos a tener un cambio en el programa. Durante 3 capítulos vamos a dedicarlo única y exclusivamente a temáticas femeninas. Y que va a ser el capítulo 1 de Ellas tienen la palabra, lo va a conducir Magali Valdés, que es una de mis más queridas amigas, una periodista impresionante. Eres una mujer poderosa. Y no puedo pensar en otra mujer para que lleve este primer programa aquí en Cine en Contexto. Muchísimas gracias, Saúl, por seguirme prestando tu espacio, pero sobre todo hacerme coincidir con mujeres poderosas para poder crear esta conversación y plasmar esta semilla de cuestionamiento sobre el cine y cómo lo vemos y cómo lo sentimos y sobre todo cambiar nuestras perspectivas, y será todo un honor estar aquí en marzo en esta conversación con estas mujeres y en este espacio. Muchísimas gracias. El honor, por supuesto, es mío y de todos nosotros. Entonces, pues bueno, recuerden, nos pueden ver en YouTube, en el canal de Distrito Cultura. También nos pueden escuchar ya también como en formato podcast en Amazon Music y en Spotify. Así que, bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a Cine en Contexto. Esta vez una servidora, Magali Valdés, será la que lleve esta conversación y es un honor tener aquí de mi lado derecho a Jennifer Remba, directora, guionista y productora cinematográfica, gestora cultural y docente. Bienvenida, Jennifer. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Magali. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado y también agradezco mucho estar con ustedes. Muchas gracias. Y de mi lado izquierdo tenemos a María Paula Noval, académica de la UACM. Bienvenida, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Magali, y gracias a Saúl por la invitación. Un placer tenerlas aquí y sobre todo que podamos conversar. Y el título de este programa es ¿existe la equidad en la narrativa del cine contemporáneo? Creo que es una pregunta que cuando la planteamos hace ratito nos brincó. ¿Quién quiere empezar con esta conversación? Bueno, ahora que estamos platicando, sí nos brincó porque justamente la equidad es un ideal, algo que se quiere alcanzar, pero que en la realidad concreta todavía no se da. Entonces, y en el cine, pues es un espacio que apenas muy recientemente se ha abierto hacia las mujeres cineastas, ¿no? En los diferentes ámbitos de dirección, de guión, bueno, tal vez de guión o de otro tipo de trabajos dentro del cine, sí había alguna, digamos, sí había, ¿no? Como Gloria Scoman, que trabajó con Emilio Fernández en la edición, etcétera, pero como dirección, no. Ahí sí es muy, muy reciente. Entonces, traía yo unos datos duros. Adelante con los datos duros, siempre nos sirven para crear esta conversación y crear estos puntos de cuestionamiento. Bueno, digamos, la película mexicana nominada a Premios Oscar que ganó fue Roma, ¿no? Por todos conocida. Entonces, pero ha sido la única que ha ganado. Ha habido, y ganó varios premios, ¿no? Ha habido nominaciones que no ganaron desde 1961 con Macario hasta 2011 con Beautiful, todas dirigidas por directores masculinos, hombres, ¿no? Después, entonces, enviadas por la AMAC, dirigidas por hombres, han sido 74.19% desde el inicio, ¿no? Desde la primera fue Macario en 61. Así tenemos o sea, no tenemos casi nada de representación en el cine, como en este punto de la equidad, pero bueno, sigue con tus puntos. Bueno, sí, intervengan cuando quieran, porque sí, y mujeres, digamos, en los Óscares
el 25.80%, pero a partir del 97, con Sabina Berman como directora y también guionista, con su película Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, Marie Sistach con Perfume de violetas, Nadie te oye, y hay una coproducción de Agustín Villaronga y Lidia Zimmerman, que es Aro Tolbukin, En la mente del asesino, 2018 Tempestad con Tatiana Hueso, La camarista de Lila Vilés en 2020, Noche de Fuego de Tatiana Hueso en 2022, Totem con Lila Avilés en 24 y Sujo en 25 con de Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Luego quiero comentarlas, pero bueno, por ahora, a partir del 97, o sea, muy recientemente y más presencia a partir de los 2000, ¿no? Tenemos muy poco tiempo reconociendo estos nombres y reconociendo su trayectoria, pero bueno, pasamos a Jennifer. ¿Tú qué opinas de esta pregunta? ¿Qué te causó a ti? Bueno, yo pensaría, o sea, mi respuesta es no, pero lo que yo pensaría en este sentido es que podemos dividir al cine en varias partes, ¿no? O sea, una parte es como lo que se representa en la pantalla y otra parte es el quehacer cinematográfico. Entonces, pues a mí me parece muy importante pensarlo en ese sentido, porque muchas veces cuando se hace o se construye crítica de cine, estamos pensando específicamente en la representación de la pantalla y no estamos viendo lo que pasa detrás de las cámaras, ¿no? Y lo que pasa detrás de las cámaras es central para que podamos hablar de lo que pasa frente a la pantalla, ¿no? Lo que pasa dentro de la pantalla. Entonces, yo lo que creo es que, pues las mujeres han sido muy relegadas a ciertos puestos por ciertas condiciones culturales que se han impregnado en nuestra sociedad, ahora sí, durante mucho tiempo, que tienen que ver con los procesos industriales, que tuvo que ver con las guerras, que tuvo que ver con un montón de cosas, el momento en el que llega el cine a la humanidad, ¿no? Em, entonces, pues más bien se les relegó a espacios como de, esto se parece como a la costura, entonces vas a ser editora, esto tiene que ver con tu forma minuciosa de ver las cosas, entonces vas a ser continuista, quizá guionista un poco, ¿no? Pero se les relegó o se les alejó de los puestos de toma de decisiones creativas. Y también administrativas, ¿no? Era más común quizá en algún punto encontrar productoras en ciertos puestos de producción, quizá no productoras ejecutivas, eh, pero no era común encontrar mujeres directoras, ¿no? No que no las hubiera, sino que pues este llamado techo de cristal hacía que no pudieran llegar hacia ella. Creo que con la llegada del cine digital las cosas se han democratizado un poco más porque las mujeres pueden acceder por mano propia a las cámaras y decir, pues no necesito tu casa productora, yo voy a hacer mis películas, ¿no? Aún así, es un sector pues muy privilegiado el de hacer cine porque pues tampoco es que sea barato acceder a una cámara o que sea barato hacer un proyecto, ¿no? O sea, vamos, es bastante inaccesible todavía poder hacer cine. Entonces, pues sí, o sea, creo que son muchos los factores que se unifican para que pues no exista como la equidad en el cine. Pero no solamente eso, sino que pues podemos pensar en que sí, claro, hay muchas actrices, hay muchos personajes femeninos y siempre los ha habido a lo largo de la historia del cine. Sin embargo, estos personajes femeninos, como diría Laura Mulvey, han sido construidos desde la mirada masculina, ¿no? Entonces, pues es importante que pensemos en que no es quizá que los hombres directores hayan dicho, voy a representar a las mujeres mal porque soy malvado y quiero deshacerme de ellas, ¿no? Para nada, sino que pues lo ven desde su perspectiva, Claro. fin, ¿no? Entonces, cuando llegan las mujeres a contar sus narrativas, y no solamente las mujeres, sino que también otras identidades, ¿no? De la diversidad sexogenérica, y no solo eso, sino que también pensemos como en las intersecciones, ¿no? Pensemos en que bueno, ¿qué pasa cuando hay, bueno, mujeres blancas, pero también se unen mujeres afro? O también estamos pensando en diferentes posicionamientos socioeconómicos. Entonces ahí estamos pensando en una diversificación del cine, en donde sí las personas se pueden ver reflejadas en la pantalla y no solamente nos vemos reflejadas en una sola visión del mundo. Porque cuando nos vemos reflejadas en una sola visión del mundo, entonces el cine no solamente se convierte en una representación, sino en una forma que dicta cómo debemos ser, ¿no? Que esto es lo que dice Zizek que el cine es el arte más perverso, no te dice que
cómo desear, sino te dice qué desear, ¿no? Una cosa así. Entonces, pues en realidad el cine es muchísimo más importante y poderoso de lo que nos imaginamos. No es la única cosa que forma nuestra subjetividad, pero pues es una de las cosas más importantes y accesibles que forma nuestra subjetividad. Entonces, no existe todavía la equidad, no existe ni en términos narrativos y tampoco existe en términos del quehacer cinematográfico, pero me parece que este tipo de espacios, que hablar de ello, que pues sí, tomar las cámaras, porque no las estamos pidiendo, pues es justo lo que necesitamos para que el cine se diversifique. Y ahí vamos, paso a pasito, pero ahí vamos. Justo lo que mencionabas, ¿no, María Paula? Estos pequeños, a partir del 97, estos pequeños flashazos que van teniendo directoras en narrativas, historias, en narrativas de personajes escritos por mujeres y para mujeres, de lo que hablábamos, de cómo la mirada femenina retrata lo privado de lo que no hablamos como mujeres en nuestros espacios, que es ahora ya tomar la cámara sin miedo, es mostrar estas mujeres que son poderosas, pero que también son vulnerables y que también les duelen las pérdidas, como en estas películas que nos acabas de mostrar, como Tatiana Hueso, como en la de Sujo también, que vemos realidades de los sistemas en los que habitamos. ¿Cómo lo vas reflejando tú también en tu forma de ver y sentir el cine? Bueno, creo que acabas de decir algo crucial porque, digamos, en esto que ya dijo Jennifer, que el cine pues ha sido dominado por los hombres, resulta que es para todos y todas, ¿no? En cambio, el cine de mujeres ha sido visto como un cine para mujeres y esto tampoco tendría que ser así, porque efectivamente los problemas cotidianos son de todos y todas también, ¿no? Pero sí se han relegado porque, digamos, el hombre está en lo público, en el Estado, en la conducción del Estado, de los negocios o demás. Entonces eso es lo importante y lo cotidiano no, como si no nos atravesara a todos también, ¿no? Por supuesto. En esta cuestión de la interseccionalidad, de, pues de género, de grupo social, económico. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues resulta que directoras afroestadounidenses, bueno, para empezar, directores en general, directoras afroestadounidenses, pues es reciente, ¿no? Y como que el más visible, pues empezó a ser Spike Lee, pero mujeres directoras no había habido hasta ahora, digamos, con la... Hay un antecedente que es Julie Dash y luego la generación actual encabezada por Ava DuVernay, ¿no? Que sí ha sido muy visible, que ha llegado al mainstream, pero de todas las voces eran las más relegadas en todo el espectro social, ¿no? Las mujeres afroestadounidenses. Sí, es un tema, justo como mencionabas, Jennifer, María Paula menciona, este sesgo en la representación en la pantalla, pero creo que tenías algo más que sumar. Bueno, ya, bueno, entrando al cine mexicano, me llama mucho la atención que en 97 que se propuso a los Óscares entre Pancho Villa y una mujer desnuda, que es una comedia, porque también hay la idea general de que digamos, el melodrama es más serio que la comedia, cuando la comedia también puede plantear cosas muy interesantes. Entonces, bueno, esta película es una comedia y, bueno, desde el punto de vista de lo que plantean las mujeres, pues no es la equidad en la narrativa, porque no existe en la realidad social. Digamos, es una búsqueda, es una utopía, es una lucha, hay leyes, se está buscando, pero no es todavía muy tangible, ¿no? Es escurridiza. Entonces, pues lo que plantean son los problemas al respecto. Y bueno, Sabina Berman siendo feminista, esta película es muy divertida porque no es una mujer vulnerable, sino que su personaje, que es Diana Bracho, es una mujer empresaria del norte, es rica, digamos, no está desprotegida, está emparentada con la élite política, pero sí tiene un novio que es escritor, que está haciendo su obra maestra, que es una investigación sobre Pancho Villa, y que tiene como este estilo machista, él aparece cuando quiere, cuando no, hay una escena muy divertida porque él la llega a ver después de mucho tiempo y ella le da el tecito y lo que quiere es sentarlo a platicar, ¿no? Entablar la relación íntima y él no quiere, él va a lo que va, ¿no? Entonces, toda esa parte es muy divertida. Pero cuando ella cambia, digamos, cambia, ya no lo quiere, le dice que ya no lo quiere ver, etcétera. Entonces él se enloquece y la empieza a perseguir y a hostigar y a celar y demás. Y entonces se le aparece Pancho Villa para darle consejos. Es ahí lo interesante, porque, digamos, es un momento en que ese machismo tradicional, en este caso, pues,
es como Pancho Villa es el símbolo, ¿no? Del mujeriego, del macho mexicano, etcétera, le empieza a dar consejos, pero lo interesante es que al hombre los consejos ya no le sirven porque la mujer no los acepta. Entonces le dice, cállela, que no hable, no la deje hablar, o péguenle. Y pues no, ya no funciona, ¿no? En un contexto actual, bueno, de los 90. Entonces, luego hay otro interés, pues, en retratar la violencia, ¿no? Que padecen, en este caso, las adolescentes con Marie Sistach, que esta era una trilogía sobre la violencia que sufren los adolescentes, dos enfocadas en las niñas, ¿no? De niñas de secundaria, y la última estaba enfocada en los niños o jóvenes de secundaria. Ya no la llevó a cabo porque, bueno, ella sufrió una tragedia familiar, su hija adolescente murió, y entonces esa película ya nunca la hizo. Pero entonces es el problema que sufren en caso de Perfume de Violetas en la Ciudad de México, una chica del barrio de Santo Domingo muy desprotegida, y la otra película que es La niña en la piedra es en el ámbito rural, pero también es no está desprotegida la niña, pero la bulean de tal manera que la ponen en riesgo de muerte. Bueno, no sé si hasta aquí continúo. No, muy bien. Creo que al final, a pesar en que han pasado los años, que han pasado 30 años de estas películas, que han recorrido espacios cinematográficos, seguimos viendo las violencias en las adolescencias, en las no representaciones, en estas nuevas formas de identificarnos. No, creo que no son nuevas formas, más bien estamos visibilizando formas de identificarnos que no habíamos reconocido. ¿Cómo ves tú, Jennifer, en este momento del cine, de este momento de que tenemos actualmente nombres más fuertes en el cine mexicano, en la industria del cine? ¿Cómo ves estas directoras? ¿Cómo ves su narrativa? ¿Y tú también como directora y con estos cortos de Ruda y Tequedoras, te estás identificando o cómo estás conectando tu discurso? Bueno, a mí me parece que cuando pensamos en las narrativas de las mujeres, em, o sea, hay como diferentes posicionamientos políticos, sociales, etcétera. No todas tenemos como las mismas perspectivas y eso de hecho está bien. Y justo me gustaría pensar en Teresa de Lauretis, que pues lamentablemente murió recientemente, muy recientemente. Pero ella justo habla de el cine como una tecnología de género, ¿no? Como una herramienta, un instrumento que precisamente transforma la sociedad. Y ella, pues justo como que se contrapone a esta idea de la mirada femenina, pensando en que pues el cine de las mujeres no es único, ¿no? Sino que es diverso y no tenemos una pretensión universalizante, como luego sucedería con el cine más hegemónico, porque cuando decimos narrativas masculinas, pues también hay que hacer como la precisión de que, bueno, sí, hombres blancos privilegiados ajá, exacto, o sea, no es que todos los hombres hicieran cine tampoco, ¿no? O lo hagan en la actualidad. Entonces, pues son narrativas hegemónicas, son narrativas opresoras que tienen una visión del mundo pues muy cercana y por eso se habla de este concepto de la mirada masculina, ¿no? Pero la mirada femenina pues puede ser una cosa compleja, ¿no? Porque pues estamos hablando de mujeres que vienen de muchas partes del mundo, ¿no? Las mujeres mexicanas pues hablan como de ciertas problemáticas que nos aquejan, pero que también tienen que ver justo con nuestra experiencia de vida y lo que nos atraviesa. En el caso de la actualidad, pienso mucho en que las mujeres se han alineado como mucho con el body horror, ¿no? Yo hago cine de terror también. No solamente hago cine de terror, pero pues es una de las cosas que más me gustan. Y me doy cuenta de que estas narrativas pues tienen mucho que ver con la experiencia corporal. Julia Ducournau a esto le llama justo como la empatía corporal, ¿no? O sea, que cuando vemos una película de terror en donde a alguien le duele algo, le pasa algo en el cuerpo, pues de pronto es como que, ay, uf, o sea, si yo lo sintiera así me dolería mucho, ¿no? Entonces, pues creo que hay posicionamientos que nos ponen en perspectiva. Pienso en Michelle Garza, por ejemplo, con Huesera, a quien admiro muchísimo y respeto muchísimo, y cómo habla de la maternidad desde un lugar, pues, no tan tradicional, ¿no? Una maternidad que puede ser cuestionada, una maternidad incluso cuestionable o deseada, pero luego no deseada, ¿no? Y pues creo que eso es algo que le pasa a muchas mujeres y que pues deberíamos de normalizar y adquirir dentro de nuestras subjetividades, porque el estereotipo de la madre siempre es
como "Uy, pues esta gran madre, Bondadosa. ¿no? Bondadosa, exacto". O en las películas de terror, de pronto es como que pues el terror a la madre maldita, ¿no? Y no hay una escala de grises, es como es mala, mala o es buena, 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 ¿no? Y no, la maternidad me parece que sí debe ser una cosa pues muy gris, ¿no? Entonces, pues a mí me parece importante narrar mucho, pues sí, como desde mi autenticidad, desde mi perspectiva, aunque yo sí he de decir que yo tengo pues como una postura política pues muy desde los feminismos, entonces eso sí lo reflejo mucho en mi cine. No todas las mujeres cineastas tienen una postura desde los feminismos, pero aún así, regreso a Teresa de Lauretis, ella justo dice que el cine de mujeres está narrado justo desde la perspectiva de una mujer, ¿no? Y al ser así, entonces, las audiencias meta, aunque no sea consciente o intencional, pues son las mujeres. Como pasa también con el cine Sí, el hegemónico de cine los hombres, hegemónico, ¿no? sí. Exacto. O sea, aunque sea el cine para todas las personas, como bien dicen, pues en realidad lo que termina sucediendo es que esta perspectiva que estoy compartiendo, pues es la mía, ¿no? Sí, Entonces pienso que vale la pena ver todo el cine de las mujeres, no importando cuál sea su posicionamiento político, porque independientemente de eso, vamos a encontrar algo de nosotras en él. siempre estamos encontrando en el cine partes de la sociedad, Ujú. partes de lo que nos incomoda, justo en esta búsqueda de integrar, de hacer espacios más diversos, ha levantado costras sociales de cómo, por qué va a ser así, por qué va a ser representado de tal forma. Y es algo interesante, sobre todo en el cine de terror, que también es un área que me gusta mucho y lo hemos visto. Macabro es uno de esos espacios que le abre mucho lugar a las mujeres, o Mic Género, este espacio que también abre esta diversidad visual y de discursos. Y me encantaría saber también de ti, María Paula, ¿qué es lo que te está moviendo en este momento en el cine? ¿Qué directoras son las que te estás identificando en sus discursos? ¿Cómo también lo estás extrapolando en tus espacios de docencia? Bueno, yo estoy, eh, bueno, cuando yo me refería a que el cine lo vemos todos y todas Sí, sí. como público, ¿no? Como Ujú, público, sí. no como creador, como público. Entonces, en mainstream obviamente lo ve más gente porque pues tiene los medios, tiene la difusión, tiene las pantallas, tiene la mercadotecnia, eh, y bueno, como son más directores, pues, se ve más. Inevitablemente se ve más. Pero sí, el cine de mujeres se ha establecido como solo para mujeres, cuando no debería de ser así, debería ser para un público amplio, hombres y mujeres, como dijo Jennifer, todas, pero también todos debemos de ver el cine hecho por mujeres. Entonces, bueno, yo hice un trabajo sobre las mujeres en el Blaxploitation, que es muy interesante porque, pues, en el imaginario, el momento crucial fue Alien con Sigourney Weaver y fue el estereotipo, o bueno, el personaje de la mujer de acción, ¿no? Pero pareció como la primera, porque antes de ella estuvieron las mujeres en la televisión, digamos, Es con que la mujer estuvo Wonder biónica, Woman, Mujer con Biónica. Wonder Woman, ajá, pero antes de eso, resulta que las heroínas de acción, digamos, el estereotipo surgió con las actrices afroestadounidenses del Blaxploitation, porque además, digamos, sí, como Pam Grier, Ujú. Tamara Dobson, que tuvieron mucho éxito en cierto momento, películas hechas por hombres con una visión de las mujeres muy de explotación, ¿no? Bueno, ya el género era de explotación, pero Esta imagen muy sexualizada que siempre ha habido de la mujer. sexualizada, con Ujú, desnudos, exagerada, digamos, en el Ujú. caso de las afroestadounidenses, porque hay digamos, en el caso de las etnias, porque vamos a nombrar a los blancos como otra etnia, con un origen geográfico, cultural, etcétera, aunque se tratan de ellos como son, digamos, se consideran como los seres humanos por excelencia, entonces no están marcados étnicamente, están marcados los demás, ¿no? Los de origen afroestadounidense, los orientales, los latinos, ellos no, pero entonces sí, tenemos que considerarlos como otra etnia. Sí, totalmente. Que al final somos esta división de lo que somos, de donde venimos. Claro. Entonces, en este sentido,
Bueno, este cine estaba hecho por hombres y además blancos, pues, no eran ni siquiera directores afroestadounidenses, que explotaban tanto actores como actrices afroestadounidenses, particularmente a las mujeres, pero tuvieron mucho éxito. Sin embargo, cuando llegó al mainstream, desaparecieron y no ha vuelto a ver otra mujer afroestadounidense como heroína de acción hasta la fecha. Digamos, se popularizó el género también en la televisión, luego con Sigourney Weaver, luego más recientemente con Tom Raider, ¿no? Que sí, que están haciendo sus 1000 versiones de Tomb Raider, pero también creo que el sesgo, por ejemplo, Marvel tiene un sesgo en eso, en sus personajes femeninas poderosas, que solo son las compañeras, no son las heroínas per se, y que claro, no hay afroamericanas. No ha habido, pero particularmente las mujeres más sexualizadas son las afroestadounidenses o las latinas en el cine de Hollywood. Sí. Depende del tema, puede ser si es un tema de violencia, de prostitución, también las mujeres blancas, pero sexualizadas por excelencia, la latina o la afroestadounidense, en ese cine. Y eso ahorita me brinca algo que estábamos conversando justo en el body horror que vimos en The Substance y en Anora, justo en esta sexualización de la imagen femenina y el horror corporal que vimos en La Sustancia. ¿Cómo se están cruzando estos diálogos? Tú, Jennifer, ¿cómo lo ves, cómo lo sientes justo en esta comparación de la sobresexualización de la imagen femenina, pero también de este miedo a ver el cuerpo femenino deteriorarse y también que a Hollywood y a la industria no les gustan las mujeres grandes? Ujú. Pues yo justo pienso como ahorita que comentan Alien, ¿no? O sea, vemos a una Ripley súper poderosa que puede contra todo un pelotón y contra un alienígena ultrapoderoso, pero aún así terminamos viendo un show de camisetas mojadas de la protagonista, ¿no? En Anora me pasa algo muy parecido, ¿no? O sea, como que parece que es una película como súper concienzuda, ¿no? Como que, pues sí, el director Sean Baker hizo como un montón de trabajo de investigación, colaborando como con su actriz para lograr, pues una perspectiva, ¿no? Como interesante acerca de las mujeres trabajadoras sexuales. Y aún así cierra de una forma como, uy, muy incómoda para las espectadoras mujeres, ¿no? Me problematiza específicamente, o me causa problema más que problematizarme, que al inicio de la película, y ahorita voy con Coralie Faryad porque podríamos pensar que ella hace lo mismo, pero no. Pues este recorrido, ¿no? Como de cuerpos femeninos sin cabeza, que quizá desde las narrativas de las mujeres no vemos de esa manera, ¿no? Entonces yo terminaba sintiendo que Anora, muy a pesar de todo, seguía teniendo una mirada masculina muy preponderante, ¿no? Y porque el ángulo de la cámara, el lugar donde lo pones, las cosas que ve la cámara, sí importan. Sí. Y no es nada más cómo está construido el guión, sino las decisiones que quien la dirige toma al final sobre el cuerpo de las mujeres. Y en La Sustancia, por ejemplo, creo que más bien esas escenas en donde parecen ser como muy hipersexualizantes terminan siendo algo súper incómodo. Y es algo que también hace Julia Ducournau en Titán, por ejemplo, Sí. ¿no? Que es esta idea de, bueno, sí, vamos a ver los cuerpos femeninos, ¿no? Vamos a verlas bailar y vamos a ver cómo nuestra protagonista también baila muy sensualmente frente a la cámara, pero después se va a sacar un pollo desde el ombligo, ¿no? Entonces, o luego vamos a cortar y vamos a ver a este productor horrible, siendo súper incómodo enfrente de la cámara, y luego cambia el posicionamiento de la cámara. Julia Ducournau lo hace en una de las escenas de apertura, no es escena de apertura, pero una de las escenas de apertura donde nos presenta ya a su personaje como adulta, Alexia, y luego, o sea, llegamos a ella, baila, pero rompe la cuarta pared y la cámara se eleva, ¿no? Entonces, ¿qué nos están diciendo Julia Ducournau y Coralie Faryad? Nos están diciendo, así nos ven ustedes en el Sí. cine. Ya no vamos a dejar que nos vean así. Y si nos van a ver así, se van a incomodar con nosotras, ¿no? Entonces, eso a mí me parece fascinante del trabajo de ellas dos y del body horror en particular, porque pues vuelven la experiencia de observar los cuerpos una cosa sumamente incómoda. Y esto que dice sobre las mujeres de la tercera edad en Hollywood, pues creo que hay una etapa en donde las actrices como que
dejan de ser tan llamadas, ¿no? O sea, como que entre los 20 y los 30, en la adolescencia, tienen como... El encanto juvenil, la Exacto. frescura, ¿no? Luego, así como que despuesito de los 35 y a los 60 nadie las pela y luego ya son una abuelita, ¿no? Y Demi Moore, digo, o sea, Demi Moore se ve despampanante en la película, o sea, la verdad es que sí, es como verla y decir, no inventes, Esa o sea, mujer se conserva y sí, que sí, te y sí, o sea, como también pensando en esta idea como de los cuidados excesivos que tenemos las mujeres para conservarnos, ¿no? Conservarnos como dentro de cierto estándar. Pero aún así, pues sí me parece muy interesante el planteamiento y me parece todavía más interesante que la industria en Hollywood sí la premiara como en varios espacios, pero en el espacio que consideramos como de lo más relevante que son los Óscares, le dijo, no, se lo vamos a dar a esta chavita de 20 años. confirmando la teoría de la sustancia. Al final Exacto. del día, vean que sí es cierto, que sí sucede, que nos incomoda su discurso, por eso no les vamos a dar el premio. Exacto, exacto. No, y no solo eso, sino que, bueno, se lo íbamos a dar a Emilia Pérez, pero ya que la estrenaron en México, nos dimos cuenta de que, uy, es que sí es racista, entonces, y xenofóbica, entonces, bueno, ya no se lo vamos a dar a ella, pero ¿en dónde nos acomodamos? No, 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 la sustancia no, a Nora. Entonces, bueno, esa es un poco mi suposición, porque pues, además es un sistema muy complejo, pero pues es un sistema complejo que nos refleja la visión de la mayoría de sus votantes, ¿no? Y bueno, que también se aventaron no sé cuántos millones en la campaña de publicidad de Anora para los Óscares, ¿no? Pero pues eso ya es como tema para otro día. Tema aparte. Y creo que al final estamos como entendiendo estos discursos. Ujú, Ahorita que mencionas Titán, que también fue una película muy incómoda y que no les gustó a muchos ujú. espectadores hombres, igual que La Sustancia. Incómodo, igual me regreso mucho a Huesera, que también tiene esta escena donde espectacular en el bosque, donde se rompe el audio de escuchar los huesos romperse, de cómo se tiene que morir para renacer. Creo que son escenas del cine del terror que siempre nos lleva a esta incomodidad, a este cuestionarnos, que a lo mejor si no eres hombre o no estás planteándote la maternidad, puedes llegar a entender esos momentos tan oscuros del ser humano, que por eso es incómodo y que el cine de terror tiende a hacer esto, a incrementar la escena, a incrementar el dolor para llevarnos a sentir estos discursos que se hablan en las cocinas de la casa, pero no se hablan en público y que hoy por hoy necesitamos hablarlo en público. Tú, María Paula, ¿cómo lo estás viviendo en estas películas? Y mencionabas hace ratito que de Dolores del Río, de estas mujeres que incursionaron en Hollywood y que no solo era un rostro, sino que era un poder desafiante dentro de la industria. Bueno, no sé si llegue, no creo, porque en los años 20 se da en Estados Unidos lo que se llamó el Renacimiento de Harlem, que es el momento de la gran migración de la población afroestadounidense del sur al norte, ¿no? Y siguen toda la línea de los ríos, del Mississippi, llegan a Chicago y demás, se abren los clubes de jazz, etcétera. Y se fascina, digamos, en el norte, que no había tanta población de origen afroestadounidense, se fascinan con la cultura, con la música, con el baile, con todo, pero lo empiezan a ver como algo peligroso para la sociedad, para el orden social. Las mujeres no pueden bailar así, porque además el cuerpo de las mujeres afro pues está totalmente sexualizado y es lo más natural en el sentido de que es lo menos cultural y lo menos racional, ¿no? En el esquema de Hollywood de esos años con King Kong, primero está el hombre blanco, que lleva el poder de la mirada, de la cámara, ¿no? En King Kong es el cineasta, ¿no? Lleva la cámara, él es el que descubre, el que ve, el que lleva la acción. Luego está la mujer, que es como lo que sostiene la postura del hombre. Ella está ahí para que la vean, ¿no? Obviamente, pero sostiene la postura de poder del hombre blanco. Y luego está la mujer indígena que dura como 3 segundos en pantalla y la quitan para poner a la mujer blanca. Y después está el oriental, que es el cocinero del barco, digamos como a los chinos, a los indios, no los pueden poner como incivilizados, porque son las culturas más antiguas de la humanidad, entonces los denigran feminizándolos, ¿no? Con posturas, digamos, sí, más feminizadas. Por ejemplo, el cocinero chino es el único que no baja del barco a salvar a la muchacha porque es cobarde.
Entonces ahí ya están poniendo, o sea, son estereotipos que además se repiten y se repiten y se repiten. Pero al final de todo está King Kong, que es la representación del hombre negro en ese momento, digamos, tiene sentimientos, pero no tiene razón. Y bueno, y los miedos sociales. Entonces, como sí se fascinan por el baile, la cultura y todo esto, inventan el estereotipo latino como un intermediario. Entonces, y el tango. El tango es sensual, pero no es tan amenazante como el jazz. Y surge el estereotipo latino del cual Dolores del Río es una representante en ese momento. Y es como la empiezan a llevar, ¿no? A acrecentar en la escena de este punto intermedio entre entre lo negro, entre lo blanco, que es el latino. Sí, exacto. Es como un mediador social que aminora los miedos que crea la cultura afro, ¿no? Y la sexualidad y la amenaza que representa para ellos. En cambio, el tango sí permite el baile, la sensualidad, pero sin ser tan amenazante. Ahora, se posicionaron 3 mujeres como las grandes estrellas, pero todas exóticas. En ese sentido, Greta Garbo y Marlene Dietrich, pues llegaban de Europa, digamos, no eran estadounidenses, y Dolores del Río. Ya después llegó la guerra y llegó el cambio de nuevo al estereotipo angloestadounidense, ¿no? De mujeres rubias y ojos azules y demás. Entonces fue un momento histórico. Y Dolores del Río nunca presentó personajes mexicanos, de mujer mexicana, porque había muchos conflictos que había provocado la revolución y demás. Tal vez no querían que su imagen se viera afectada en México, pero tampoco en Estados Unidos. Entonces representó rusas, representó, o sea, personajes exóticos, pero no mexicana, ¿no? India nativa americana, de todo hizo, pero no española, pero no personajes mexicanos. Que es un interesante sesgo dentro también de la industria hollywoodense, cómo ven y perciben al quien no es nativo de Estados Unidos, a estas mujeres que solo sirven para representar ciertos roles, ¿no? Imaginarios, ¿no? Porque Imaginarios, claro. construyen a la mujer oriental, construyen a la mujer latina, construyen, sí, como respuesta a sus imaginarios, a sus deseos, etcétera, masculinos, ¿no? Obviamente, además es interesante porque hubo otra actriz mexicana, la Spitfire Girl, era Lupe Vélez, digamos, pero Lupe Vélez, también ahí la interseccionalidad y la posición económica y social pesa, porque Dolores del Río era de la élite porfiriana y la recibieron como una mujer culta. Ella no hablaba inglés, pero había estudiado con monjas francesas, hablaba perfecto francés, etcétera. Entonces tuvo esa posición dentro de Hollywood. En cambio, Lupe Vélez, que era de origen más popular, era grosera, se peleaba con todos, la estigmatizaron también por ese origen, digamos. Aunque era el mismo estereotipo, Dolores del Río era una dama de sociedad, Lupe Vélez no. Y eso también afectó su carrera. Este contraste, ¿no? De cómo estereotipamos aún a las mujeres y lo vimos en Roma con Yalitza Aparicio. O sea, seguimos teniendo estos roles muy estigmatizados de qué es la imagen indígena, qué es la imagen de mujer de sociedad, qué es la imagen de la madre trabajadora, la madre la mujer que nos está representando actualmente. Y bueno, desafortunadamente el tiempo apremia siempre en estos espacios, nos toca llegar a las conclusiones. ¿Quién quisiera dar, por empezar, a dar sus conclusiones de este tema de existe o no existe la equidad, de cómo estamos viendo el cine actualmente? ¿Quién se anima a empezar a cerrar esta conversación? Pues yo inicié, si quieres, Jennifer. Ok. Qué difícil. Pues yo creo que vamos en un camino, ¿no? Que es un camino que además creo que las mujeres hemos tomado, pero que creo que hay un camino largo por recorrer, precisamente por esto que hemos reiterado tanto de la interseccionalidad, ¿no? Porque a mí me parece que todavía las mujeres blancas, incluso en México, o sea, aunque seamos latinas, pues sabemos que en México también hay que pensar en las latinas blancas y las latinas que no son blancas, ¿no? Eh, creo que las mujeres blancas, y creo que me pongo como en ese lugar reconociendo mi privilegio, no como diciendo, "Oh, soy blanca", ¿no? Sino como reconociendo el privilegio que tengo en ciertas situaciones, pues somos quienes hemos podido tomar más las cámaras que otras realidades en el país. Entonces me parece que ahí todavía hay un punto que se tiene que trabajar muchísimo, y es que
pues sí, o sea, una cosa es que veamos la mirada de las mujeres en la pantalla, pero otra cosa es que realmente estemos viendo una mirada diversa de las mujeres en la pantalla, ¿no? Entonces, o sea, a mí me parece que eso todavía tiene un largo camino por recorrer, que se está recorriendo, pero un poquito, ¿no? Y que yo espero que en el futuro el cine llegue a ser muchísimo más, pues, democrático, socializado, ¿no? En el sentido de que, pues, podamos empezar a ver más realidades y que no sea solamente el cine hollywoodense, o el cine de las personas blancas y de los hombres blancos, el más representado, ¿no? Eso sería quizá mi conclusión. Yo dentro de tu conclusión te pediría que nos comentes un poco justo de esos espacios y de tus dos cortometrajes que siguen en rotación en festivales, pero que también son punto interesante para cuestionarnos, para compartir, pero sobre todo para seguir viendo a directoras en la industria. Bueno, pues te puedo contar quizá de qué se De, tratan un sí, poco. de las dos, Ok. para que las busquemos muy pronto, te Ujú, busquemos a ti en redes sociales y ujú. cuestionemos esos espacios y también pidamos que se abran las pantallas y los lugares para poder ver estos cortos en grande, en un cine, como debe de ser. Sí, claro. Pues hace no mucho lancé un cortometraje que se llama Té de Ruda, que pues está pues situado en la época de la Revolución Mexicana, que se trata de una mujer muy joven que escapa de su marido, que bueno, en esa época pues eran matrimonios arreglados muy comúnmente, para provocarse un aborto. Em, en este proceso de provocarse un aborto hay un problema con cómo consume el té de ruda, que para eso ha tenido usos ancestrales, y empieza a tener como estas alucinaciones con una bestia que está ahí como acechando, hasta que ella pues asume que ella es la bestia, ¿no? Wow. Entonces un poco trato de trabajar sobre cómo las mujeres salimos de relaciones de violencia. Y bueno, solo agrego ahí que este corto fue el primer corto en ganar, dirigido por una mujer, yo, en Macabro, a mejor cortometraje mexicano. Todos los demás habían sido dirigidos por hombres. Y Tejedoras es un corto que tuve la oportunidad, es un corto documental que tuve la oportunidad increíble de filmar en China, en una zona del sur de China que se llama Guiyang. Esta la filmé en Dalidong. Y pues tuve la apertura de un grupo de mujeres de la comunidad de Dalidong, que son mujeres indígenas. Bueno, en China pues casi toda la población es indígena por el contexto, pero pues esta es una minoría. Y que me mostraron su estructura social, sus dinámicas de cuidado entre ellas y cómo generan economía a través de sus artesanías. Qué padre, ya queremos verlos en cine. Muchísimas gracias, Jennifer. María Paula, tus conclusiones de este tema. ¿Hay o no hay equidad? Pues creo que el público ya sabe la respuesta. Pero sí quiero señalar algunas cosas. Por ejemplo, en los Arieles solo ha habido una mujer indígena nominada, que es Ángeles Cruz con Nudo Mixteco. Y en este caso es interesante porque hay nombres de mujeres indígenas cineastas, directoras, pero bueno, yo no encontré en una revisión rápida hombres, ¿no? Indígenas que destaquen como directores. Entonces, bueno, es una ruta, ¿no? Interesante en realidad, tanto para un grupo pues que ha sido marginado y en especial para las mujeres, ¿no? Qué bueno que están teniendo esta posibilidad y esta apertura. Y también respecto al manejo, bueno, a los cuerpos y a cómo se ven, ¿no? Y a los, sobre todo el cuerpo de las mujeres sexualizado y que está dirigido a la mirada masculina en general. eh, bueno, me parece interesante una película como Tótem de Lila Vilés, que también estuvo propuesta a los Goyas y a los Óscares por México, pero no fue nominada, porque justamente la cámara rompe con esto. Primer punto de vista son las dos niñas, ¿no? Son las dos niñas y como que mucho de la cámara se maneja a partir de la perspectiva de las niñas. Eso me gustó mucho y entonces como que le quita el peso a esta cuestión del cuerpo, de la belleza o del rostro y demás, ¿no? Y es un caos porque es una casa que están preparando la fiesta, la fiesta de cumpleaños, ¿no? Del padre, etcétera. No les voy a hacer, ¿cómo se dice? Spoiler,
Pero bueno, sí es un manejo de cámara diferente y además es una película íntima, familiar, que o sea, que fue propuesta, estuvo en los Arieles, digamos, estuvo en los Arieles y fue propuesta por México para los Goya y para los Óscares. Es una mirada femenina, familiar, íntima, porque ha habido otras directoras y otras películas, pero que tratan el tema de violencia, ¿no? Que es como lo más generalizado ahorita, tal vez, de la producción mexicana, que ha sido más visible, ¿no? Fuera de México. Entonces, pero lo hacen también desde otro punto de vista. Películas como Sujo, por ejemplo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, y la anterior que hicieron ellas también, digamos que es Sin Señas Particulares. La violencia se entiende por la historia, por la narrativa, pero no se muestra en pantalla. No vemos la violencia directa. Lo vemos todo, es de noche, hay fuego, no vemos o vimos los disparos, oímos que está habiendo violencia, pero no lo vemos. Tampoco en Sujo, ¿no? Solo hay una escena que es muy rápida, pero no se ve la violencia en la pantalla como se ve en el caso de Eli o de otras películas dirigidas por hombres. Entonces también es un manejo diferente, aunque sea el mismo tema y un tema pues muy, muy concreto y muy actual, la mirada y la forma en que se expresa es Es diferente. distinto, totalmente. Pues, María Paula, creo que nos quedamos con muchas películas en el tintero, también Jennifer, pero al final tenemos las plataformas para poder verlas. Sujo está en plataformas, Hueser está en plataformas, Totem. Hay mucho cine en plataformas, por si no lo han podido ver tal cual en una pantalla. Y esto fue un placer platicar con ustedes, un honor poder coincidir y que puedan seguir viendo cine. Llegamos al final de Cine en Contexto, en esta plática íntima con Jennifer, con María Paula, sobre el cine y la equidad. No llegamos a un punto total porque creo que sería absurdo justo hablando de grises. Vamos a llegar a estos puntos intermedios, cuestionarnos qué estamos viendo, cómo vemos los discursos y sobre todo seguir yendo al cine a disfrutar de las directoras y directores y todo lo que nos están compartiendo. Esto fue Cine en Contexto. Pueden disfrutarlo en YouTube, también en sus plataformas de Spotify y Amazon Music. Y recuerde compartirlo, preguntarnos y cuestionarse lo que ven en el cine.